Bueno, ahora vamos a hablar no del decretazo, sino del herrerazo, porque el presidente López Obrador retiró la nominación de Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, para dirigir el Banco de México y en su lugar nominó a Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos y pues una verdadera desconocida en el ámbito económico y político. En un momento, Jorge, donde tenemos problemas serios de inflación. Digo, no como en los años 80 y 90, pero tanto en el mundo como en México hay un problema serio para controlar el incremento de los precios. ¿Cómo ves lo que está pasando, Jorge, en este sentido aquí en el Banco de México? Mira, primero lo vería desde el punto de vista personal de Arturo Herrera, a quien no conozco y no tengo ni buena ni mala opinión de él, no tengo ninguna opinión al respecto porque no sé nada al respecto. Sé una cosa, sin embargo, de acuerdo con las versiones públicas, que entre el momento en que López Obrador tomó la decisión de quitarle esa chamba y el momento en que se lo dijo, transcurrieron 3 meses. Esos 3 meses son oro molido para buscar otra chamba. Sí. Porque Arturo Herrera no va a poder trabajar en lo que sabe, a saber, finanzas, economía, asuntos hacendarios durante 10 años. ¡Qué barbaridades! ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Se puede ir al Banco Mundial, se puede ir al BID, se puede ir al Fondo, bueno, ya estuvo en el Banco Mundial, se puede ir al Fondo Monetario, puede venir a una universidad americana, incluso a su alma mater aquí a NYU, sí. Pero perdió 3 meses, ¿eh? Por pura mezquindad, no hay otro término. Sí, qué horror. Pura mezquindad de López Obrador. Entonces, me parece que para todos los que se creen cercanos, adeptos, colaboradores, solidarios, así trata. Ya sabemos cómo trata a los enemigos. Es lo de menos. Pero ya creo que sería hora que se vayan acostumbrando muchos a cómo trata a los amigos. Bueno, creo que aquí el problema es jugar con una institución que sin sacralizarla, Leo, es cierto que le da un margen al país, a la economía, al Estado, pues de estabilidad, de continuidad, de ortodoxia. No es que yo esté 100% convencido siempre de las bondades de la autonomía. He escuchado muchas veces, por ejemplo, a David Ibarra, el secretario de Hacienda, un gran economista, un gran hombre de Estado, decir que no le gusta la idea de la autonomía de los bancos centrales. Don David es una persona, en efecto, de los años 70 y 80, pero es una voz muy calificada y hay muchas en el mundo. Pero en México, donde teníamos pues, la irresponsabilidad gigantesca del manejo de finanzas públicas, donde teníamos la tesis famosa de Echeverría de la política económica se hace en los pinos, etcétera, pues el hecho de que se le haya dado esa autonomía a partir de 94 y que más o menos se haya respetado y que haya habido personalidades a cargo de esa institución, pues que en todo caso dentro del gobierno mexicano, del Estado mexicano, habían tenido responsabilidades de primera línea. Totalmente. Pues eso, jugar con eso ahora sí parece un poco imprudente, porque esta ex subsecretaria de Egresos, a quien desde luego tampoco conozco por 1000 razones, pues simplemente el problema es que alguien medianamente informado, como es mi caso, pues que sigo los acontecimientos en la prensa, pero pues, con la información que hay, no tengo la más remota idea quién es, sí. De dónde viene, qué ha hecho. Sé que trabajó muy de cerca con Mancera, porque pues esto me dice mi amiga Cecilia Soto, pero solo porque me lo dice Cecilia, no tendría la más remota idea. Yo no sé si esa sea la mejor manera de designar al gobernador, gobernadora del Banco de México. Yo agregaría lo que tú dices, que desde que se decretó o se legisló más bien la autonomía del Banco de México, la inflación se ha mantenido relativamente baja en el país. O sea, yo sí creo que en un país como México sí ha sido importante el tema de la autonomía. Y eso, Héctor, es la gran duda de qué tanto Victoria Rodríguez va a ser una ficha del presidente en Banco de México o
se va a mantener relativamente autónoma como ha sido hasta ahorita la institución, Héctor. Mira, yo no tengo ninguna duda de que el presidente lo que quiere es tener una ficha en el Banco de México y en cualquier otro lugar. Uh-huh. Me parece que la razón política que está detrás de las decisiones que toma el presidente es su propio poder. Es que él quiere, y lo ha hecho sistemáticamente desde que llegó a la presidencia, ampliar y ampliar y ampliar su poder. Lo hemos visto hacerlo en la Suprema Corte, lo hemos visto hacerlo en el Congreso, en todas las instancias, en las comisiones reguladoras de energía, en todas partes en donde él puede capturar poder, él captura poder. Y no veo por qué vaya a hacer una diferencia aquí, más bien veo una razón de por qué sí quisiera tener aquí un pertrecho, un voto a favor, una gobernadora del Banco de México que le pueda hacer caso a lo que le dice el presidente, porque creo que también está viendo venir una tormenta y que quiere tener esa ficha para en algún momento pensar que pues, las reservas del Banco de México, por el mecanismo que sean, puedan fortalecer pues el campo muy minado de las finanzas públicas como lo tiene hasta ahora este gobierno. Me parece que esa es la lógica que está detrás de este asunto. Ahora, sería la lógica en general, yo creo, de cualquier presidente tratar de mantener un equilibrio de su propio poder y del peso de su propia voz en todos los órganos autónomos. Es parte de la política. Sí. A mí la otra cosa que me preocupa de aquí es la calidad de profesional de la persona nombrada. Escucho versiones contradictorias respecto de sus capacidades. No escucho ningún elogio liso y llano de su solvencia profesional. Y eso me preocupa porque estamos en un momento particularmente turbulento, no porque lo hayamos creado nosotros, ojalá tuviéramos ese poder, sino porque viene fundamentalmente de Estados Unidos y de las decisiones que va a tener que tomar la Reserva Federal. Me dicen expertos de que va a tener que ir subiendo un poquito las tasas de interés para contener el efecto inflacionario que puede tener la, por otra parte, muy bienvenida ofensiva de inversión pública del gobierno americano. Y que en ese pequeño margen, ese aumento de las tasas de la Fed pueden ser para México pues muy caras y muy catastróficas en términos de unas finanzas públicas que están, como digo, minadas por las decisiones de este gobierno. Entonces, en un momento de turbulencia, la verdad, lo que quieres es un experto. Me acuerdo que Cosío Villegas siempre se reía y decía, yo no entiendo por qué cualquiera siente que puede ser ministro de Hacienda. Y a cualquiera que se le ofrecen está dispuesto a considerar la opción de ser ministro de Hacienda, pero nadie está dispuesto a manejar el avión en el que va a volar ese día. ¿Por qué les parece menos peligroso ser un ministro de Hacienda que no tiene idea a ser un piloto que no tiene idea? Bueno, bueno, pues traigo el chiste al tema de esta piloto, no sé cómo se diga inclusivamente esta pilota, este pilote o este piloto, ¿sabe o no sabe manejar el avión? Y esa sería mi pregunta fundamental. Sí. Nadie me ha dicho que es un cero a la izquierda. Nadie me ha dicho tampoco que sea un gran piloto de avión. De manera que es otra apuesta riesgosísima de un gobierno que me parece a mí que está pues cada vez más gobernado por sus debilidades que por sus talentos. A mí me tranquiliza que las decisiones de política monetaria las toma la Junta de Gobierno, ahí la gobernadora es un voto más de 5
Y me tranquiliza que efectivamente tiene una burocracia muy sólida el Banco de México de la cual se puede apoyar la próxima gobernadora, Jorge. Pero lo que me preocupa es algo que dijo el otro día aquí Luis de la Calle, que es que tiene que tener muy buenas cualidades comunicativas el gobernador del Banco de México. Y esta mujer, pues apenas conocimos ahí por Twitter una breve presentación cuando la nominaron, porque aquí sí un gazapo en los medios de comunicación del gobernador del Banco de México, eso sí mueve los mercados, Jorge. Bueno, en todo el mundo, Leo, es decir, el gobernador o la gobernadora o presidente del Banco Central, de la Reserva Federal, de donde sea, de Little Old Lady de Thornbury Street en Londres, tienen que ser muy prudentes siempre con sus pronunciamientos. El presidente del Banco Central Europeo, sí, antes era Mario Draghi, en fin, tienen que ser muy cuidadosos porque en efecto te mueven los mercados. No sabemos si la nueva gobernadora, to be, tiene esa experiencia, esa prudencia. Sí sabemos una cosa que es muy importante a propósito de lo que decía Héctor de las tasas, que es que por lo menos un miembro de los 4 que van a quedar de aquí a 2 semanas, Esquivel, por razones técnicas que yo no tengo la pericia para poder saber si tiene razón o no, leo los debates en todo el mundo al respecto, Gerardo Esquivel se ha opuesto al alza de tasas en 4 o 5 veces consecutivas ahora. Yo diría, conociendo, no bien, pero los orígenes, es hija de un muy querido amigo mío desde hace más de 40 años, Galia Borja, que sus simpatías van de ese lado, digamos, para ver las cosas bien. Entonces vamos 2 y 2. Espinosa y Heath a favor de las alzas. Los halcones. Los halcones versus las palomas, ¿no? Como les dice. Si López Obrador no quiere más alzas, por lo que tú quieras, pero en todo caso para no enfriar más la economía, y le dice a la nueva gobernadora del banco, vota en contra de volver a subir las tasas, ¿qué va a hacer? Pues that's the question, my friend. Gobernadora o no gobernadora me da lo mismo. Es una miembro, pero es un voto de 5. Y es el voto que de se calidad. puede ir hacia un lado. Por lo que te digo, de Galia es discutible lo que estoy diciendo. Sí, Galia ha estado de repente, ha estado de un lado y del otro, hay que decirlo, ¿no? Pero digamos, entonces, yo creo que es un asunto fundamental porque ahí es donde se va a jugar buena parte de la política económica, obviamente no la fiscal, pero la política monetaria que tenga el banco va a influir enormemente en el bienestar o malestar de la economía el próximo año. Y la cuestión comunicativa, yo quería agregar solo una cosa, porque la tengo también atravesada, Leo, desde hace un par de días, 3 o 4 días. Yo espero que la oposición, es decir, el PAN, el PRI y el PRD, voten en contra. ¿Por qué? Pues porque, primero, por principio, la oposición, ¿qué debe hacer? Oponerse. Ahora, si nos mandan a Keynes gobernador del Banco de México, hombre, pues entiendo, está bien. ¿Quién soy yo para votar en contra de John Maynard Keynes? Está bien, ok. Pero están mandando pues a alguien que la verdad no tiene ningún mérito para el cargo, más allá de que pueda terminar por hacerlo bien o mal. A mí me parece que en vista del trato que ha recibido la oposición las últimas semanas, es aberrante que voten a favor, como fue aberrante que votaran a favor de Loretta Ortiz para la Suprema Corte. No por ella, sino por principio. ¿Qué debe hacer la oposición? Votar en contra. Con una diferencia importante, Jorge, que el gobierno sí necesitaba, aparte de la oposición para Loretta Ortiz, porque es mayoría calificada en el caso de ministros de la Suprema Corte,
No es el caso de gobernador del Banco de México, ahí se necesita mayoría simple, ¿eh? Sería más una oposición de testimonio, ¿me entiendes? Fácil, barata. Pues sí, pero mandaría un mensaje, ¿no? Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, también hay que recordar, Héctor, que cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos, perdón, siempre es un problema que pasa en México. No le hemos agarrado la onda a ese tema. Las dos grandes crisis, grandes, sí, macroeconómicas en México, con devaluaciones catastróficas, han sido la del año 81, 82 sí, y las del año 94, 95. correcto. La razón técnica estructural coincidente en ambas crisis es un aumento muy importante y muy sostenido de las tasas de interés en la Reserva Federal en los Estados Unidos. Sí. Eso es lo que se fue llevando poco a poco las estabilidades pegadas con alfileres o con diurex que había de las condiciones macroeconómicas mexicanas. El aumento brutal en las tasas de interés con Volcker en el año, creo que 81, Jorge, corrígeme. Sí, 81. 82. Sí, sí. Sí. Y el aumento de las tasas de interés a partir del año 94, que terminaron en altísimas en el año, obligando a México a qué? Pues a pagar muchísimo dinero que no estaba considerado como parte de lo que había que pagar. Los intereses crecieron de una manera tan exorbitante que se tronó la hacienda pública. Bueno, no estamos hablando de aquellos números africanos, digamos. Estamos hablando de números pequeños, pero proporcionalmente estamos hablando de números muy por encima de lo que se había previsto. Sí. Que la inflación mexicana esté en 7 cuando debía estar en 3, pues está al doble o un poco más al doble de donde debía tenerla el Banco de México. Sí, sí. El Banco de México tampoco es Berlín ni puede resolver las cosas por decreto, pero ya andamos con una, digamos, un retraso o una pérdida en las funciones del Banco de México de más del 100%. Bueno, ahora vas a poner a una persona que va a gobernar esta institución y que no le sabe bien al tema, este es el momento adecuado para hacer eso, pues a mí me parece que es una temeridad, que es una falta de ¿cómo te digo? De prudencia, porque en el momento de la crisis lo que tienes que poner es a un Keynes, a alguien que sea efectivamente, que con el solo hecho de ponerlo, resuelva parte del problema. Sí. Ayer me preguntaban, entonces ¿quieres a Carstens de regreso? Dije, mira, pues yo no es que yo quiera a Carstens de regreso, lo que sí sé es que si mañana trajeran a Carstens, esto se tranquilizaba por lo menos un mes. Bueno, y fíjate, tú mencionas a Carstens, pero Carstens cometió un gazapo una vez que dijo que nos iba a dar un catarrito que le costó mucho a la economía mexicana, ¿eh? Y ese era Agustín Carstens, hay que decirlo, ¿no? Y luego hizo su chamba bien y fue reconocido internacionalmente y se fue. Así es. Cierto, yo se lo reproché siempre de una manera bastante como apuradito y por la puerta más cercana que encontró. Bueno, pues ese, te digo, para seguir el argumento de Jorge, alguien que le suene a la tribu, alguien que traiga confianza, no alguien que sea una incógnita como es esta nueva gobernadora. Para lo que viene se necesita un Hamilton o un Verstappen al frente de ese automóvil, déjenme ponerlo así, ¿no? Porque no, viene una pista muy delicada, muy delicada, la verdad. Bueno, vamos a una breve pausa y ahora otro tema fascinante también. Ahí es el gobierno otra vez tomando decisiones muy polémicas. La ratificación del director interino del CIDE, esta institución académica tan importante en nuestro país. Regresamos en un momento.